Lo que vamos a ver en esta sesión tiene que ver con la asociación o relación o medida de asociación para que nosotros podamos identificar el tipo o el diseño de estudio que estamos queriendo hacer. Hay algunas reglas básicas que hay que tomar en cuenta. Primero vamos a empezar con qué son estas medidas de asociación y de dónde salen. Esta es una tabla 2x2. Es una tabla que mezcla dos opciones, la exposición y la enfermedad. La exposición presente y ausente y la enfermedad a la izquierda presente y ausente. Entonces se mezclan y constituyen una tabla de 4 recuadros, la famosa llamada tabla tetracónica. En la celda A van a estar aquellas personas que están expuestas a un determinado factor y tienen la enfermedad. En la celda B, aquellas que están expuestas a ese factor pero que no tienen la enfermedad. En la C, aquellos que no tienen el factor pero a pesar de eso presentan la enfermedad. Y en la D, quienes no tienen el factor y tampoco tienen la enfermedad. Estas celdas son importantes poder completarlas cuando hacemos nuestro estudio, para que en base a eso se hagan las medidas de asociación correspondientes. Por ejemplo, de un total de 109 pacientes, 41 tienen TB, 44 VIH y 34 tienen TB y VIH. Queremos saber cuál es el riesgo de que pacientes con VIH puedan exponerse y contraer tuberculosis. VIH es el riesgo de la exposición y tuberculosis es la enfermedad que vamos a medir. Entonces completamos los recuadros con los datos que te dan. 44 tienen VIH, 41 tienen solo tuberculosis y 34 tienen ambos. O sea, acá hay 34. Si yo pongo eso, lo demás se completa, ¿no? 34, 44, 10. 34, 41, 7. Y todo eso completo, los 109 pacientes. Eso es importante que nosotros podamos aprender a completar ágilmente, porque en base a eso va a salir las medidas. Les voy adelantando más. La celda A, en este caso 34, y la celda D, 58, son las que marcan la medida de la asociación. Cuanto mayor sea el número de estas celdas, mayor será la medida de asociación o la fuerza de asociación. Cuanto más grande sea A y D, la asociación va a ser mucho más fuerte. Ignaz Philipp Semmelweis y la historia de la asepsia. Vamos a ver un pequeño video.
quería saber si es que pueden escuchar el audio. ¿Lo puede escuchar? No se escucha, doctor. A ver, creo que hay una opción en el Meet para eso. Ahí está. Mm, Lo que puedo hacer es pasarles el video. Son solamente 7 minutos, por favor. Escúchenlo, entiéndanlo y vamos a hablar al respecto en 7 minutos. A ver, yo voy a estar viendo el video acá en mi pantalla. ¿Ya? Nos damos 7 minutos entonces.
Ya, ¿qué tal? ¿Pudieron escuchar, ver el video? ¿Todos acabaron? Sí. Listo. Listo. Ustedes conocían esa historia, ¿no? Ya se les habían contado antes en algún semestre anterior. Semenbals, Ignaz Semmelweis, padre del lavado de las manos, padre de la asepsia, ¿no? Incomprendido para su época, ¿no? Porque había postulado que los médicos que atendían los partos eran pues, asesinos, ¿no? Prácticamente, porque llevaban la enfermedad o el daño a través de sus manos. Él no sabía que era un microscopio, no sabía que era un germen, no sabían que era una infección. Lo único que sabía era que a través de las manos es que se transmitía. Y propuso algo simple, no limpiar esas manos. Lo tildaron de loco, lo ingresaron a un manicomio, lo vilipendiaron académicamente, lo anularon, políticamente también. No convenía sus pensamientos para las personas de esa época, para los dones de esa época. Sin embargo, como suele ocurrir en la mayoría de cosas, el reconocimiento viene después. El reconocimiento fue póstumo, ¿no? Porque después de que él murió, se hizo su parte de su obituario, se hizo una publicación, asepsia, la publicación, en donde él mostró la forma de cómo lavarse, la manera, los objetivos. Es como un protocolo, un tratado adecuado de solamente lavarse las manos. Después de su partida, en el hospital de Hungría donde él trabajaba, se esculpió esta escultura y ahora todavía los que van al hospital pueden ver, ¿no? Donde está Ignacio Semmelweis y a sus pies una madre con su niño, ¿no? En señal de agradecimiento. Y los niños los angelitos que pues se perdieron en todo este proceso. Una bonita historia, pero ¿qué es lo que tenemos que aprender de esta historia? Es importante para nosotros a nivel de investigación. Esta historia te enseña los procesos de la investigación. Sí, para que Semmelweis se diera cuenta de esto, ¿qué es lo primero que hizo? Observó, utilizó la observación, vio que algo raro estaba pasando, mientras que en un lado no morían muchas personas, en otro lado sí. Además de observar, comparó. Luego recolectó, o sea, fue a los registros y verificó cuántas personas habían muerto en los dos hospitales, con las dos clínicas. Comparó, recolectó, analizó, postuló una hipótesis. Él creía que algo en las manos se transmitía de persona a persona y podía producir la enfermedad, en este caso la fiebre puerperal. Entonces lanzó una hipótesis. Luego experimentó, es decir, probó su teoría con el lavado de manos. Luego de eso, midió, hizo seguimiento y nuevamente comparó para ver si los que se lavaban las manos tenían mayor o menor posibilidad de transmitir la enfermedad que estaba estudiando. Entonces, todo lo que hizo Semmelweis fue bajo el marco metodológico de una investigación. Inicia por el problema, se observa, se compara, se postula hipótesis, se experimenta, luego se hace el análisis y finalmente se difunde. Ahora, hay algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Lo que estamos aprendiendo hoy día se llama medida de asociación. Es solamente un número. Es un número que implica una fuerza de asociación. Pero este número no es nada sin otros criterios que deben tomarse en cuenta. Para eso, Sir Austin Brownhill en 1965 dio todos estos criterios para ver la causalidad.
sea, el hecho de que te salga una asociación significativa en el resultado de tu tesis no implica que lo que estás estudiando es causa del posible efecto que estás estudiando. Para ver la causalidad hacen falta muchos más criterios. Dentro de ellos, los más importantes, después de la fuerza de asociación que hemos tocado, consistencia. ¿Qué quiere decir la consistencia? Que varios estudios digan lo mismo, que varios estudios estén alineados. Para eso justamente se hacen los metaanálisis, para verificar consistencia interna de los estudios. Tercero, que haya especificidad. O sea, tratar de controlar la mayor cantidad de sesgos posibles. Que sea muy específico la relación causal que estás determinando. ¿No? Porque ahora, con la teoría de la multicausalidad, prácticamente todas las enfermedades no se producen por una sola causa, sino por muchas. Entonces hay que controlar ese tipo de cosas. Para eso se le llama la especificidad. Temporalidad. El hecho de que la posible causa precede al posible efecto. En tiempo, se supone que lo que produjo el daño tiene que estar antes, no puede estar por el después. Gradiente biológico hace referencia a la carga de la enfermedad, a la carga del virus, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes con COVID que son asintomáticos o son oligosintomáticos, probablemente porque la carga viral que han recibido de contagio es baja. Hay otros, sin embargo, que sus estados clínicos son crónicos, son de cuidado, pues necesitan UCI y otro tipo de medidas. Eso posiblemente sea porque la carga viral que se le inoculó a este paciente en un contagio es mucho mayor, o la cepa tal vez es diferente. Entonces la idea es que a mayor causa, a mayor proporción de la causa, a mayor grado de la causa, es posible que tengamos un mayor efecto. 6. Plausibilidad. ¿Qué es la plausibilidad? Es la lógica. La lógica en este caso biológico, es lo fisiopatológico. Si yo postulo una hipótesis, tiene que estar enmarcado en el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Algo tiene que ver, ¿no? Entonces, esa plausibilidad se estipula sobre todo en el marco teórico, la coherencia. Los datos tienen que ser coherentes con las hipótesis, con los objetivos, el planteamiento del problema. O sea, todo tiene que estar perfectamente alineado. La experimentación, lo que hizo Semmelweis, ¿no? Postuló, pero luego sometió a un grupo a lavado de manos. Eso es experimentar. En vuestros casos, la mayoría va a ser pues un estudio observacional, ¿no? Solo algunos van a apostar de repente estudios experimentales. Tienen mucha mayor relevancia cuando haces un experimento, porque estás probando una hipótesis. Y la analogía. ¿Mm? Si estamos hablando de un agente infeccioso, la enfermedad que podrá producir, obviamente tendrá que venir con fiebre, ¿no? Tendrá que venir con una infección. Y por eso es una analogía. De acuerdo al germen que tenga, los síntomas que también se presentan van a ser diferentes, ¿no? Todos siempre buscando una estrecha relación y una estrecha explicación. Y entonces todos estos tienen que cumplirse para ver causalidad dentro de una asociación. Empezamos. ¿Qué es riesgo? ¿A qué se le llama riesgo? Pueden ver ustedes las señales que acá conocen. Sí, muchas personas, muchos de ustedes han visto estas señales en diferentes espacios, en diferentes lugares. ¿Qué significa? Peligro. Peligro, riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es una probabilidad. O sea, puede como no puede ocurrir. Es un riesgo. Si una persona cruza la avenida de la Cultura 20 veces al día, tendrá mayor probabilidad de ser atropellado que aquellas personas que solamente cruzan 2 veces. Sino que la chica lo agarró y cuando yo pasé ella no me lo dio. Perdonen.
Entonces, esta probabilidad de que ocurra un hecho de daño en la salud, ¿no? Por ejemplo, enfermar, sufrir, morir, hospitalizarse, reingresar en un hospital, etcétera, etcétera. El riesgo presenta la mayor o menor vulnerabilidad que tienen ciertos grupos para sufrir un determinado daño. ¿Ya? Hay algunos grupos específicos que tienen más vulnerabilidad que otros. En este momento estamos frente al sarampión. ¿Quiénes son los más susceptibles? Los jóvenes menores de 22 años. ¿Por qué? No tienen vacuna, básicamente. O una parte, por lo menos, de ellos no tiene vacuna. Y si no ha tenido la enfermedad, cuanto más adulto le dé, las complicaciones son mucho mayores. Entonces, en el sarampión hay un grupo conocido ya de vulnerabilidad. La influenza está haciendo bastante frío en Cusco en este momento. ¿Quiénes son los que van a sufrir más los embates del frío y de la influenza? Aquellos, uno, que no estén vacunados. Dos, que pertenezcan a los grupos de riesgo. Por ejemplo, niños, ancianos, gestantes, comórbidos. Entonces, ellos tienen mayor vulnerabilidad para sufrir un determinado daño en comparación a los otros. El riesgo está en función de un conjunto de factores que incrementan la probabilidad de que el daño ocurra. ¿Ya? Este riesgo también se calcula como medida de riesgo o factor de riesgo, enfoque de riesgo. Por ejemplo, de las 5 enfermedades que están al lado izquierdo, elija usted el, el posible susceptible para que le pueda dar esa enfermedad en las 5 opciones del lado derecho. TBC. ¿A quién creen que le va a dar tuberculosis? ¿Quién sería más expuesto? Correcto. Lepra. Lepra. Sí, obviamente Hansen está más en la Amazonía, en la selva. Sarampión. Niños sin vacuna. Exacto. Cáncer broncogénico y neumoconiasis, los mineros. ¿No? Entonces, ¿cómo es que sabemos esto? Porque cada agente específico, cada infección en este caso, o cada agente, vamos a decir así, cada enfermedad, tiene un grupo específico de riesgo, tiene un grupo en el cual afecta más, con mayor probabilidad. No quiero decir que a un fumador, por ejemplo, no le pueda dar la sarampión. Eso no es así. No, sino que es mucho más probable que tenga cáncer que sarampión. Entonces va a depender ya del momento en el que se encuentre. Esta medida de asociación que tiene que ver con el riesgo se llama riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Es la probabilidad de desarrollar una enfermedad en el grupo expuesto respecto al otro grupo de no expuestos. Por eso se llama relación de incidencias. Que vemos incidencia entre los expuestos sobre incidencia entre los no expuestos. Esta división es el riesgo relativo. Ojo, estas medidas de asociación no son o no tienen unidades. Son coeficientes nada más. En la tabla tetracórica, ¿cuáles son los expuestos? Los que tienen la exposición acá presente. Incidencia de expuestos. Los que tienen la enfermedad sobre el total de expuestos, A más B. Sobre todo esto, incidencia de no expuestos. ¿Quiénes son los que tienen enfermedad de los no expuestos? C. C entre C más D. Y de ahí sale el riesgo relativo. Una manera matemática muy similar, igual diría yo, la misma manera matemática, se utiliza no solamente para calcular el riesgo relativo en un estudio de corte, por ejemplo, sino para calcular el
la razón de prevalencia según un estudio transversal. Eso ya después lo voy a explicar. Pero matemáticamente se hace de la misma manera. ¿Qué pasa en un estudio de corte? Justamente hablando de riesgo relativo. El tiempo es inexorable, no cambia de dirección, siempre va para adelante. ¿Ya? En el caso de la investigación propiamente dicha, el diseño del estudio de corte tiene una dirección hacia adelante siempre, implica seguimiento. Empieza con una población específica, de la cual vamos a extraer una muestra de gente que no tiene la enfermedad que está estudiando. Quieres hacer un estudio de cáncer gástrico a nivel de corte, pero tienes que verificar que todas las personas que ingresen al estudio no tengan cáncer gástrico, para ver si se desarrolla o no en el transcurso del seguimiento. Quiero hacer un estudio sobre muerte perinatal. Entonces, todos los gestantes con embarazos sanos entrarán en el estudio. Todos los niños tienen que estar vivos, para que yo sepa los motivos o las razones por las cuales han muerto. Entonces, la población de arranque, de inicio, no tiene la enfermedad y eso hay que garantizar. Y esa es la parte probablemente más difícil de este tipo de diseños. Una vez que tú tienes a estas personas sin la enfermedad, pasa a dividir dos grupos. El primero, el grupo de expuestos y el segundo, el grupo de no expuestos. Dentro de los expuestos, después de un seguimiento correspondiente, vas a tener personas que desarrollen la enfermedad y otras que no. De la misma manera, entre el grupo de no expuestos va a haber gente que tenga la enfermedad y otros no. De los que tienen la enfermedad sobre los expuestos, tenemos la incidencia de expuestos. De los que tienen la enfermedad de los no expuestos, es la incidencia de no expuestos. Y si yo hago la relación de incidencias, tengo la medida que estoy buscando, riesgo relativo. Este es el diseño de corte. Entonces, todos los que van a hacer este diseño de corte tienen que copiarla a esta lámina y cambiarle los nombres cuando corresponda, ¿no? Ustedes tienen que decir cuál es la exposición que están estudiando, para decir que sí entra o no entra. Y además, lo mismo del caso del evento. Bien. Un ejercicio. Este es Semenvals, ya lo conocen ustedes. En esa época, en Hungría había dos clínicas, una atendida por médicos y otra atendida por matronas o comadronas. En la primera clínica ocurrían esta cantidad de nacimientos. En total, en 6 años, sí, más de 20.000 nacimientos. Pero de todos ellos murieron casi 2.000 personas, casi el 10%. Específicamente 9.92% la tasa. En cambio, en la segunda clínica donde atendían las matronas, había 17.790 partos. En la segunda clínica había 17.791 partos. Pero la cantidad de muertes era significativamente menor. Llegó a 691, teniendo una tasa global de mortalidad de 3.38. La tercera parte de la tasa de la clínica donde atendían los médicos. Estos números reales, ojo, estos son datos reales. Esto es lo que hizo CEMEX. Entonces, acá hay un gráfico donde se puede ver precisamente el desempeño, en este caso, de la tasa de mortalidad por fiebre puerperal. En la segunda clínica, durante todo el periodo de investigación, esta tasa estuvo por debajo de la primera. Entonces, estos datos yo los puedo pasar a una tabla tetracuárica, ¿no? 1.989 personas que han muerto y tienen el riesgo de pertenecer a la primera clínica.
691 aquellos que han muerto en la segunda clínica, pero igual tienen el riesgo presente. Y etcétera, ¿no? La sumatoria te da 18.000 y 17.100. Si yo ya tengo estos datos completos, puedo calcular el riesgo relativo. Es esto entre la suma de esto y esto entre la suma de esto. Entonces, este riesgo relativo sale 1.45. ¿Qué significa? Este es el intervalo de confianza. ¿Qué significa el 1.45? Que atender partos con las manos sucias, que es el motivo del estudio, es 45% más riesgoso para provocar muerte por fiebre puerperal que el atenderlos con las manos limpias. O sea, el estar expuesto, en este caso, las manos sucias, o la primera clínica, ser atendido en la primera clínica, elevaba el riesgo 45%. Lo que hemos hecho simplemente es tangibilizar el uso correcto de la tabla tetracólica. Yo espero que no lo necesiten, pero si lo necesitan, tranquilos, todavía podemos revisar esas cosas. Riesgo relativo, como ejemplo, en EpiInfo también, esta es una interfaz, ustedes ya tienen que ponerla, por favor. Van a descargar en sus celulares el aplicativo EpiInfo. Y ahí pueden sacar los cálculos y solamente vamos a corroborar lo que ya estamos diciendo, ¿no? Riesgo relativo 1.45. Este es el tratado que les comenté, ¿sí?, de asepsia, hecho por Ignaz Philipp Semmelweis. Obviamente fue publicado y rendido con honores ya cuando murió. Este es el primer lavabo de la historia, el primer lugar donde se lavaron las manos. Fotos de la clínica, no tenía una de las fotos actuales. Bien. ¿Está ahí pregunta? Con el RR hemos hecho riesgo relativo. ¿Está bien? Listo. Chévere. Entonces ahora vamos a hacer la otra medida, que es el OR, odds ratio. A ver, odds ratio. Acá cambiamos de frase, ya no estamos viendo riesgo. Ahora vamos a ver una palabra que se llama chance. Chance. Ustedes están muy jóvenes, pero en la antigüedad, nosotros cuando jugábamos en las calles y no existían los celulares, era uno contra otro o era un equipo en contra del otro. Y normalmente cuando uno de los dos equipos perdía, le pedía una oportunidad al ganador para la revancha, ¿no? Entonces de ahí sale chance. Dame un chance, era lo que decíamos en ese entonces. Entonces, que te den un chance significa que están dando otra oportunidad. Otra oportunidad para que nuevamente puedas perder o en esta vez de repente puedas ganar. Entonces, ¿qué es chance para un evento? Chance es la probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad de que ocurra un evento versus la probabilidad de que no ocurra. ¿Cómo está eso, doctor? Yo tengo un dado, ¿ya? El dado tiene 6 caras, ¿ya? Si yo voy a hacer una lanzada, voy a tirar una sola vez, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 6? Si hay 6 opciones y yo voy a elegir una, la probabilidad de que me salga 6 es 1/6. Es la probabilidad de éxito que tengo. Pero ¿cuál es la probabilidad de fracaso? ¿Cuál es la probabilidad de fracaso? Si la probabilidad de éxito es 1/6 y fracaso te dicen que es 1 menos P.
5 sobre 6. El dado tiene 6 caras. Yo tengo la probabilidad de 1 sobre 6 de que me salga el número 6. Pero es más probable que me salga cualquier otro número. ¿Qué tan probable? 5 sobre 6. Esa es la probabilidad. Entonces, 1 sobre 6 y 5 sobre 6, estamos hablando de un quinto, significa 0.20. La posibilidad de que al tirar un dado te salga el número 6 es del 20%. Entonces, el chance u odds, el odds, significa la probabilidad de éxito entre la probabilidad de no éxito o probabilidad de fracaso. El OR, ojo con este dato, es un estimador del error. Generalmente un sobreestimador, siempre sobreestima el riesgo verdadero. Es útil o es muy ligado a riesgo relativo, a la verdad, cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Si tenemos una frecuencia de la enfermedad específica de 5% o menos, entonces el OR que nos resulte va a ser parecido o muy parecido al riesgo verdadero. En cambio, si es que la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad es superior al 10 o al 5%, pues 10, 15, 20, 30, etcétera, si es mucho, entonces el OR realmente va a estar sobreestimado y puede estar muy sobreestimado. Hay que tener en cuenta eso. Entonces siempre decimos que es un estimador del error, mucho más exacto y preciso cuando la prevalencia de la enfermedad es menor del 5%. Ejemplo, Johnny Hopkins es un caballo de carrera. La probabilidad de que Johnny gane la carrera es 60%. Y la probabilidad de que la pierda es 40%, por obvia razón. Entonces, ¿cuál es el odds de Johnny? 40 entre 6. 6 entre 4. Ese es el odds de Johnny, que significa 1.5. O sea, por más que la posibilidad de que gane es 60%, si lo hacemos en cuestión de odds, Johnny tiene el 50% de probabilidad de ganar la carrera. Si estás apostando a Johnny, no lo hagas, ¿no? Porque con un 50% no hay nada ganado, no hay ninguna garantía. Eso es para un poquito que se entienda la lógica del odds. Acá hay que corregir, es odds entre casos y odds entre controles. Justamente los casos es la probabilidad de que te salga enfermo un paciente y los controles son la probabilidad de que salga sano. Entonces el odds es para los casos y el odds entre los controles. Una vez que se tienen estos datos, se hace la famosa CCC, ¿no? Y así salen, ¿no? Los odds. Este es el odds de éxito. A sobre A más C. Y de fracaso sería C sobre A más C. Para acá, éxito, B sobre B más D. Fracaso, D sobre B más D. Pues todo esto se puede sustituir, se cambia, etcétera, y te queda A, C, lo vamos a cambiar, borrar. Te queda A por C. Se queda esto y tenemos la C clásica, ¿no? Que es cociente de productos cruzados. A por B sobre C por B. Y eso es acá, C y C. El diseño de la investigación. Nosotros podemos calcular el OR a través de dos diseños. Uno es los estudios transversales, pero recalcamos, aquellos estudios transversales que tengan una prevalencia muy baja, pequeña, menos de 5%. Si es así, el OR es una muy buena opción. Pero de no ser así, tenemos que calcular el riesgo la razón de prevalencia. Ahora, el diseño, otro diseño que te sirve para estar estudios retrospectivos de ORs, es el diseño de casos y controles. ¿Qué es lo más importante en este tipo de diseños cuando los elijan? Encontrar el control. Es lo más difícil.
necesitas un poblador del mismo estrato, de la misma condición, equivalente al chico que está en el jamón, en la jamonada haciendo todas sus cosas. El tiempo de la investigación. El caso de la eh, en la tabla tetacórica de casos y controles, ¿sí? Nosotros partimos justamente de las personas que están enfermas, partimos del evento, en este caso es la población. De la población salen los casos, es decir, aquellos que tienen la enfermedad, y también salen los controles, población que no tiene la enfermedad, para poder ser comparados. Pero lo más difícil es justamente encontrar estos controles. Tienen que ser muy parecidos a los casos. Dentro de los casos, vamos a buscar de manera retrospectiva aquellos que tengan exposición o no exposición. Lo mismo ocurre con los controles. Vamos a buscar en sus historias y de manera retrospectiva si están o no están expuestos a la enfermedad o al factor correspondiente. Entonces acá tenemos el odds de los casos, acá el odds de los controles y el odds rate finalmente, el OR. Entonces el OR, si recuerden que la dirección de la investigación en un estudio de casos y controles es para atrás, es para la izquierda, porque es un estudio eminentemente retrospectivo. Hay algunas variantes, pero de manera general es conveniente que ustedes aprendan eso. Es retrospectivo. Un ejemplo para ver esto. Bueno, tal vez no lo conocen ustedes, ¿no? Pero John Snow es el padre de la epidemiología. John Snow vivió la pandemia del cólera en 1854, en sur de Támesis, en el norte de Londres. ¿Ya? Ahí había algo curioso. En la ciudad pasaba un río justamente Támesis. Y habían dos empresas que dotaban de agua potable a la población. Dos empresas, tipo Sedacusco, igualito, había dos empresas. Una era Southwell Vauxhall y la otra era Lambert. El primero, Southwell Vauxhall, ese es celeste. Y fíjense cómo estaba distribuido las zonas que esa empresa atendía. Y Lambert entró acá y empezó a atender de manera sistemática todo el resto. Entonces, acá vienen los datos. En la epidemia del cólera, a las 4 semanas, aquellas personas que tomaban agua del sistema Vauxhall, 256 habían perdido la vida. Y a los 7 días, 1,263. Y estas son sus tasas respectivas, 71.4 y 31.5. Mientras que en el sistema Lambert, eran 14 nada más los muertos hasta las 4 semanas y 98 hasta las 7 semanas, con tasas de 5.3 y 3.7 respectivamente. Ya, estos datos, pues vamos a pasar a una tabla tetracórica, ¿sí? Donde el riesgo será al sistema de agua potable que pertenece, el sistema de agua potable que te estaba dando el agua, para la redundancia, ¿ya? Riesgo es Southwell Vauxhall y el control, o en este caso no exposición, es el Lambert. Y acá tienes las muertes por cólera en cada uno de los etapas. Entonces tú haces la CC y tienes el OR. El OR es 8.64. ¿Qué significa este 8.64? Y ahí está su intervalo de confianza. ¿Qué significa este 8.64? Quiere decir que aquellas personas que fallecieron, acá empezamos a describir por los casos, ¿sí? Aquellos muertos por cólera es 8.64 veces más probable que hayan bebido agua del sistema Southwell Vauxhall.
que los que bebieron del sistema del ámbar. O sea, los muertos es muy probable que hayan bebido del sistema azul, que es del rojo. ¿Qué tan probable? 8.6 veces. Sí, es bastante alto. Entonces, esto es un estudio de casos y controles de manera retrospectiva que se hizo en un escenario donde no tenían ni idea qué cosa era odds ratio. Eso no existía esa palabra. Ya por ello ya lo hicieron. Ahí está Londres, la epidemia del cólera. Esto es un titular original, un retrato de Jon Snow, una caricatura de la época, ¿no? Donde vemos a la muerte dotando de agua a toda la población más pobre. Esta es la pileta que Jon Snow mandó a cerrar. Y al igual que Semenbach, lo tildaron de loco, ¿no? Tú sabes lo que estás haciendo, eres un orate, eres un embaucador, etcétera. Lo internaron a un manicomio y todo el cuento que siempre hace, ¿no? Con la gente inteligente. Esta pileta fue clausurada por Jon Snow después de la pandemia del cólera. Y ha salvado muchas vidas. El hecho de cerrar esta pileta ha salvado muchas vidas, porque esa agua que estaba viniendo a través de esa pileta tenía el cólera. Pero yo no sabía que existía un cólera o que había un germen ahí, porque el microscopio se ha descubierto muchos años después de este evento. Justo en la esquina de esta pileta se encuentra el bar Jon Snow, acá, es este. Pues, sitio o parada obligatoria de todos los epidemiólogos. Incluso hay muchos que ahora se siguen juntando en ese bar para poder compartir sus hazañas. Ya, tenemos un problema con la batería, ya estamos por acabar la sesión. Si es que se corta, por favor, sabrán entender. Aquí en el aeropuerto es complicado cargar el celular o la laptop para los que han estado por aquí. Ya. ¿Cómo interpretamos el riesgo relativo y el OVR? Son medidas de asociación. Va del 0 hasta el infinito, pero tiene la unidad en medio. Si una medida de asociación tiene un intervalo de confianza que sobrepasa la unidad, así como este negro o este azul, o este otro azul, no hay asociación, no hay efecto. Lo que quiere decir que no es ni factor de riesgo ni factor protector. Si es que está antes de la unidad, entre 0 y una unidad, estamos hablando de un factor protector. Y si es que está posterior a la unidad, estamos hablando de un factor de riesgo. Como les decía, el OR sobreestima el riesgo relativo, sobre todo en enfermedades de muy alta frecuencia. ¿Cómo se interpreta? Si estamos de 0,9 a 1.1 sin efecto. Valores menores es beneficio. Leve, moderado y grande, de 0 a 0,03. ¿Ya? Y riesgo, leve, moderado y elevado, justamente mayor a 2.6. Si la medida de asociación nos sale 2.6 o más, estamos ante un riesgo elevado, un riesgo fuerte. Justamente es este valor el cual utilizamos para nuestro cálculo de tamaño muestral. Cuando ya lo hagamos esa clase, van a entender por qué. Interpretación, lectura. Si los expuestos es 2% y los no expuestos es 1%, 2 entre 1, 1. Entonces yo puedo decir, los expuestos tienen 2 veces más riesgo o tienen 2 veces el riesgo. ¿Cuál es lo correcto? Es 2 veces el riesgo, no más riesgo. ¿Ya? Acá, 3-1. Lo mejor es 3 veces el riesgo. Acá, 3 entre 2, 1.5. Puedo decir 1.5 veces el riesgo, pero también conviene decirlo, y más entendible, 50% más riesgo. ¿Cómo saco este 50%? A este valor le resto 1. 1.5 menos 1, 0.5. Y 0.5 significa
50%. Acá, 4 entre 3, 1,33. Yo puedo decir, tiene 1,33 veces de riesgo o, mejor, 33% más riesgo. Para protector, 2 entre 3, 67. Yo puedo decir que los expuestos tienen 0,67 veces de riesgo de no expuestos, pero nadie me va a entender así. Lo mejor es que yo reste. En este caso, de la unidad, resto este valor. Cuando es menor a 1, hago 1 menos 0,67. Eso es 0,33. Al cambio significa 33% menos riesgo. Los expuestos tienen 33% menos riesgo que los no expuestos. Acá igual 0,20. 1 menos 0,20 es 0,80. Entonces los expuestos tienen 80% menos riesgo que los no expuestos. Una regla general. Si el valor está entre 0 y 1, yo hago esta operación. 1 menos RR y le pongo por ciento menos. 20% menos, 30% menos, 47% menos, etc. Si el valor está entre 1 y 2, yo hago lo contrario. Al riesgo relativo le resto 1 y digo por ciento más. Por ejemplo, me sale 1,58. Entonces, 1,58 menos 1, 0,58. Mis comentarios es 58% más riesgo. Si es más de 2, ahí sí aplicamos el veces de riesgo. Puede ser 2 veces más riesgo, 3 veces el riesgo, 4 veces el riesgo, 20 veces el riesgo, etc. Una forma de poder ver la exactitud y la precisión de las pruebas estadísticas en medida de asociación es precisamente la significancia estadística. La significancia estadística está basada en los intervalos de confianza, en el valor de P y en la prueba del chi cuadrado. Esta es la tabla del chi cuadrado que se va a utilizar para poder determinar el valor justamente de esta estadística. El chi cuadrado es la sumatoria de la diferencia cuadrática entre lo observado y lo esperado sobre el valor de lo esperado. No tienen que aprender eso, simplemente saber que esta es la tabla de chi cuadrado que está hecha en base a probabilidades. Y lo que nosotros tenemos que encontrar es la probabilidad de que el valor de alfa sea menor a 0,05. Por ejemplo, aquí, el punto X9 es 19,02. Yo busco eso, 19,02. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de P es 0,025. Y como 0,025 es menor a 0,05, yo digo que esto es significativo o estadísticamente significativo. Intervalos de confianza. El intervalo proporciona información complementaria al valor de P. Esta información proporciona un rango de valores probables en el cual podría posiblemente estar el verdadero valor de la población. Por ejemplo, el OR de 1,7 con un intervalo de 1,2 a 1,9, lo que quiere decir que hay un 95% de probabilidades de que el verdadero valor esté entre 1,2 y 1,9. Lo que hemos hecho ahora simplemente es estimar un valor, 1,7. Esto es un error y muchas veces hemos tratado de cometer esto. A propósito, algunos dicen que si repetimos el estudio 100 veces, el OR que se encontrará está en el intervalo 95 veces. Y eso no es cierto, eso es utópico. Nadie va a repetir un estudio 100 veces, nunca sucede eso. La forma correcta de expresar es, si nosotros volvemos a hacer el estudio por una segunda vez, ¿sí? La probabilidad de que me salga dentro, el resultado me salga dentro del estudio, es de 95%. Sí se interpreta. Lo que les decía. Esta es la prevalencia de la enfermedad. Acá está 1, 5, 10, 20. Cuanto más es la prevalencia del daño, cuanto más alejado está de la barra de las 10, el RR se
se desinfla para la protección y se infla mucho para el riesgo. El dato está que no te da valores reales. Por ejemplo, este es el OR. Este valor, sí, tendrá un OR de 0.4 más o menos. Sí, 0.42, algo así. Pero su RR le está saliendo 0.5, diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque la prevalencia es 35, 34%. Por ese motivo. Entonces, cuando elijamos, por ejemplo, algunos estadísticos para poder tomar en cuenta o enfermedades, nosotros tenemos que ver la frecuencia de la enfermedad. Si es que es mayor a 5%, elegimos estudios de transversales o estudios de corte. Pero si es menor a 5%, elegimos estudios de casos y controles. Fíjense, cuando la prevalencia de la enfermedad es pequeña, 3 digamos, ¿no? El OR también es cercano a 3, el RR es 3. Se dan cuenta, por poquitito está sobreestimando, pero eso es válido cuando la prevalencia es pequeña. Pero acá, mira, una prevalencia de 40%. Yo tengo el OR posiblemente en 5, pero está volando, pues, porque el verdadero riesgo está ahorita en 2. Se dan cuenta, cuanto más te alejas de la prevalencia del 5%, tus cálculos se sobreestiman más, el OR se sobreestima más. Son diferentes tipos de incidencias de la enfermedad, 1, 5, 10, 20, 30. Estas son las medidas de riesgo relativo, la probabilidad de riesgo relativo, y acá hay uno solo, ¿no? Para riesgo relativo 0.43. Dependiendo de la incidencia, tiene diferentes ORs. Acá, si incidencia es 1, el OR 0.43 es muy similar, es idéntico. Si es que dicen que la incidencia es el 10%, ya, acá en el valor es 0.39.